Hola, buenos días. Espero estén bien. Les saludo desde aquí. Muchas bendiciones. Que cada uno se esté cuidando y cuidando a los demás. Y esperemos que pronto podamos salir de esta circunstancia, ¿no? Y podamos volver a reunirnos. Muy bien, en este momento vamos a ir a la palabra del Señor. En Primera de Reyes 8:39. Dice: tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Qué palabra, ¿no? Y quiero compartir con ustedes el tema, el poder del perdón. Y para que haya un buen resultado, se tiene que tener en cuenta las exigencias, por ejemplo, para un trabajo, ¿sí? Para entregar, para un edificio, para una comida y para un postre. Hay que tener en cuenta las exigencias. ¿Cuánto más tenemos que tener en cuenta con respecto a las exigencias de Dios, de nuestro Padre, hacia el perdón, ¿no? Así que qué bueno que es este tema. Hay un poder en el perdón, pero tenemos que saber las exigencias de Dios. Por eso, en primer lugar, tenemos que decir que tiene que haber arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Y mire lo que dice en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea que era bastante duro el pecado y tenía que haber al respecto un proceso. En el 2:28 dice: mira tu proceder, conoce lo que has hecho, lo que tuerce tu camino. O sea que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y ver nuestros hechos, nuestra conducta, y mirar, fijarnos qué es lo que nos hizo torcer, ¿no? Nuestro buen proceder. En el 2:25 dice: guarda tus pies de andar descalzos, o sea, descuidados, y tu garganta de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Y esto es la obstinación. Cuando uno se obstina en algo que no tiene que ser, en pecar contra Dios, en pecar contra nuestros semejantes. Y en el 2:35 dice: aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Y realmente, como dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos, no hay ninguno que no lo haya hecho. Todos somos pecadores y hoy hemos recibido su perdón. Y lo que no tenemos que hacer es negar, ¿no?, nuestro pecado. Y allí en el 2:35 yo estaba meditando esta palabra tan clara y tan profunda en Jeremías 2:35. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. O sea que Él se involucra para que nosotros podamos volvernos y ver y rever y hablar con Dios y arreglar nuestras cuentas. Tenemos entonces que, en primer lugar, tiene que haber arrepentimiento. Número 2, ¿cómo debe ser ese arrepentimiento? En Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tiene que haber una humillación de corazón. Tiene que haber
una oración, tiene que haber una búsqueda del rostro del Señor, tiene que haber una conversión de sus malos caminos, o sea, el pararse y volver hacia la dirección contraria, volvernos a Dios. Entonces allí Él va a oír desde los cielos, y va a perdonar nuestros pecados. En Lucas 15:21, el hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y qué bueno que es cuando reconocemos nuestros pecados. En Levítico 19:17 habla acerca de los pecados que son contra personas, y dice allí: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No es perdonar en general, sin saber qué. Hay personas que dicen: bueno, perdóname por todo lo que te hice, pero no se sabe qué es. La otra persona quizás ni sabe lo que hizo. Se tiene que aclarar, como dice en la NTV, aclara los asuntos con la gente o persona en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Cuando se habla y se aclara, entonces se razona por qué fue. Pero cuando no se habla, queda todo en oscuridad, como que si no se hubiera pedido perdón. Así que tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor. Número 3, solo el Señor puede perdonar. Y allí en Daniel 9:9, perdonar de verdad. Él es el que nos tiene que perdonar. Y luego hay un resultado. En Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. En Salmo 78:38 dice: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Qué gran misericordia que tiene Dios. Y en el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo peor que podemos hacer es encubrir. Lo peor que podemos hacer es callar, porque allí mismo el salmista dice: mientras que callé, mis huesos se secaron. Y va a haber una reacción, porque dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, porque yo lo declaré, porque no encubrí mi iniquidad. Y en cuarto lugar, nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Allí en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Número 2, tened paciencia para perdonar. En Colosenses 3:13, en la NTV, dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Este perdón tiene que ser con todo el corazón. En Mateo 18:35, en la BLA, dice: y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Y en el contexto anterior dice: les hará pagar toda la deuda, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Este perdón tiene que ser de corazón, porque Dios lo mandó. Tenemos que tener paciencia para perdonar. Tiene que ser con todo el corazón y con compasión y misericordia. En Efesios 4:32, en la BLA, dice: más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Y qué bueno cuando aprendemos. Número 1, el Señor nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido. ¿Cómo tiene que ser ese arrepentimiento? De corazón, sin encubrir. Él es el único que nos puede perdonar nuestro pecado y limpiarnos.
de toda maldad. Y nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Qué bueno que podamos tener una nueva novedad de vida con respecto a esto, porque hay un poder en el perdón. Hay un poder de bienestar, de paz, de bienestar mental, de bienestar físico, de bienestar espiritual. Y quiero compartir con ustedes una secuencia verídica de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió un milagro en el río Kuwai. Los soldados escoceses fueron forzados por sus captores japoneses a trabajar en las redes del ferrocarril en la selva. Por el maltrato de los japoneses, el comportamiento de los soldados escoceses había degenerado en un estado terrible. Pero una tarde algo pasó. Se había perdido una pala y el soldado japonés encargado se enfureció y demandó que aparezca la pala o él haría quién sabe qué. Cuando nadie en el escuadrón se movió, el oficial sacó su arma y amenazó matar a todos en ese momento. Fue obvio que el oficial estaba hablando en serio. Se hizo un gran silencio y fue cuando un hombre tomó un paso hacia el frente y el oficial guardó su arma, tomó una pala y golpeó al hombre hasta que murió. Después los sobrevivientes escoceses tomaron al hombre muerto, lo enterraron y al volver realizaron un segundo chequeo de las herramientas. Esta vez encontraron que no se había perdido la pala. La verdad es que alguien se equivocó al contar. El asunto corrió por todo el campamento. Un hombre inocente, de buena voluntad, sacrificó su vida por los demás. Este incidente tuvo un efecto muy profundo en los escoceses. Los soldados empezaron a tratar a los demás como si fueran hermanos. Cuando los aliados victoriosos entraron, los sobrevivientes, que eran casi esqueletos humanos, se pusieron en fila al frente de sus captores y en vez de atacarles, insistieron: no más odio, no más matanza. Lo que necesitamos es el perdón. ¿Y cómo nos toca esto? Que un hombre inocente haya sacrificado su vida por los demás. No pensó en sí mismo, pensó en los demás. ¿Y qué actuar? ¿Qué actitud? Esa tiene que ser nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás. Algunos dicen: yo no tengo que perdonar nada, yo no tengo de qué arrepentirme. Sí, creo que sí, tenemos que perdonar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, si queremos que nos vaya bien. Así que, como este hombre, como este milagro en el río Kuwai, por esta pala que no era verdad que se había perdido, ¿cómo nos llega este actuar de este varón que se adelantó y dijo: yo, sin serlo? Y eso es lo que hizo Jesús, siendo inocente. Dio un paso al frente y dijo: yo voy a dar mi vida por todos aquellos que han pecado contra Dios. Por eso hoy, todos aquellos que creemos que Él murió en nuestro lugar, nos volvemos a Él en verdadero arrepentimiento. Y también tenemos conciencia de que de esa misma manera, como Él nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar a los que han pecado contra nosotros. Vamos a orar
en este momento. Señor, te damos gracias por este tema tan importante que trae tanto bienestar al corazón, que trae paz en la mente, que trae sanidad en nuestro cuerpo, que trae bienestar espiritual porque arreglamos nuestras cuentas contigo. Señor, gracias. Perdona, Dios, todos nuestros pecados. Límpianos de toda maldad, Señor. Danos la oportunidad de razonar con nuestro prójimo para que podamos ser perdonados y también perdonar. Gracias te damos, Señor, en este día tan importante, con este tema que es tan trascendental. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y espero que les sea de mucha bendición este tema, que lo puedan compartir. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Y les mando un abrazo desde aquí, que el Señor les bendiga.